Ey, ¿y si hacemos un podcast? Uf, qué quilombo, ¿no? Yo soy Irache. Y yo soy Eugeni. Y esto es ¿Qué quilombo? Tú me dices que no, yo te digo que sí. Un podcast sobre teatro Artes escénicas. y educación. Donde hablaremos de cómo la cultura es un arma poderosa para cambiar las cosas. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué quilombo? Esta vez tenemos una invitada muy especial que nos entusiasma mucho y a la que hemos perseguido mucho para tener este encuentro porque nos entusiasma mucho, 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 y es Andrea Jiménez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en mi casa. Bueno, es que esto es una cosa que no se sabe, que está un poco oculta, pero en este podcast en realidad podríamos hacer una sección de casas y jardines porque invadimos las casas de todos los invitados, lo cual también es... Es una práctica Sí, habitual. tiene algo especial y muchas gracias por recibirnos. Tenéis un arma contra los creadores de este país. Un día vamos a empezar a sacar, pues no sé quién tenía un poco desordenada. Ya. Muchas gracias por estar aquí, nos hace mucha ilusión, seguimos mucho tu trabajo y teníamos muchas ganas de charlar contigo. Hemos tenido la oportunidad de escucharte varias veces, una hace poquito, y eso nos ha inspirado más y nos ha sacado muchas preguntas. Así que vamos a intentar ser breves, pero aún así poneos cómodos. Vamos con la presentación de Andrea. Andrea Jiménez ha creado y dirigido numerosos espectáculos de teatro para instituciones como el Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Abadía, el Teatre Nacional de Cataluña, el Teatre Lliure, el Centro Dramático Gallego, el Teatro Circo Price, los teatros del Canal, Matadero, Conde Duque. También en festivales como el GREC, el Festival de Otoño, el Festival de Olite, el MIT de Rivadavia, e internacionalmente el Edinburgh Fringe Festival, el Bifestival, el London Mimetic, el Campania Teatro Festival, el Teatro Libero di Palermo, entre otros. Es licenciada en Derecho y posgraduada en Artes Escénicas por la London International School of Performing Arts, LISPA, y fundadora de Teatro en Vilo, compañía con la que recibió el Premio Ojo Crítico de Teatro 2019. Ha recibido, además, numerosos premios a lo largo de su trayectoria, entre los que destacan sus dos recientes premios Max de 2025 a Mejor Adaptación de una Obra de Teatro y Mejor Espectáculo Teatral de la Temporada. También ha sido becaria en residencia en la Real Academia de España en Roma, el Manoir de la Moisy o el Lavoir Moderne Parisien. Andrea investiga los cruces entre ficción y realidad, verdad y mentira, teatro y performance desde un diálogo activo con su entorno social y político y las personas que lo componen, combinando irreverencia, humor, investigación y una constante renovación del lenguaje escénico y estético. Su trabajo busca generar encuentros improbables que nos ayuden a desentrañar el mundo en el que vivimos. Entre sus montajes destaca Casting Lear, una muy personal versión de Rey Lear en la que cada noche dirige en directo a un actor distinto en el rol de Lear, con la que ganó este año los 2 premios Max. También tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos comunitarios como Chiedete e Visaradato, creado para el Campania Festival de Nápoles, con mujeres de Irán, Rusia, Francia e Italia. Además, Andrea ha ofrecido talleres, charlas y conferencias en destacadas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Bueno, después de esta presentación, vamos con la primera pregunta, que la tomamos de ti precisamente porque hace poco diste una charla en el CDN y lanzaste una pregunta que nos interesó mucho y además tiene mucho que ver con el nacimiento de este podcast. ¿Por qué no hablamos de cómo creamos? Interesante pregunta. Es verdad que no hablamos de cómo creamos y yo creo que es porque se tiende a compartir con más facilidad la certeza que la incertidumbre. Y creo que en las prácticas escénicas hasta hace poco tiempo, dominadas generalmente por el género masculino, pues se ha estilado muy poco hablar de los cambios constantes, del miedo, del vértigo y de todo lo que no sabemos, que creo que es a lo que nos aboca obligatoriamente un proceso de creación. Y de los errores, ¿no? Porque recuerdo de esa última charla que te escuchamos que hablabas algo así de amasar el error, ¿no? O de convivir con el error. Yo convivo radicalmente con el error, pero he de confesar que aún a día de hoy, a pesar de que genero mucho discurso al respecto del proceso creativo, de promover el accidente, de sostener la duda, en algunas circunstancias me sigue avergonzando asumir no saber todavía.
sí, en los inicios de proyecto, cuando hay que tomar muchas decisiones de producción y bueno, obligatoriamente asentar como lo material, pues es una gestión, una negociación entre las certezas y las incertezas. Y es verdad que, mira, justo además ahora estoy como en ese momento, teniendo que definir la preproducción de un proyecto en el plazo de un año, y todavía estoy definiendo como la premisa dramatúrgica y qué necesito exactamente y hasta dónde me quiero arriesgar o hasta dónde me quiero poner en riesgo en función de dónde voy a trabajar. Y de verdad justo ahora es que tenía pendiente llamar ahora al director del teatro, ¿no? Que me pregunta, ¿no? ¿Y cómo vas? ¿No? Claro. Y es como, bueno, siempre puedo generar discursos sobre mi duda, pero a veces no puedo más que anhelar saberlo. Sería mucho más fácil si compartiéramos un poco las cosas y los procesos, porque precisamente a veces uno se atora en un error y cree que es el único que está en eso, ¿no? Y como que sería casi un alivio entender por qué pasos pasan los demás para ver qué lugares comunes hay, ¿no? Y que ayudaría a rebajar un poco esa exigencia, porque entiendo que también te exigen certezas a la hora de preparar proyectos. Sí, yo he dejado de verlo como una exigencia negativa, sino más como un conducto en el que canalizar como la inmensidad. Entonces, como que a veces esta exigencia, los plazos, los presupuestos, todo lo que acota el proceso, al principio se siente como una invasión, pero realmente creo que lo único que hace es como acelerarlo y canalizarlo. Yo, con esta idea que tengo siempre de trabajar con lo que hay a veces también es una decisión que tuviste que tomar en un momento en el que no sabías lo que querías hacer y esa decisión va a acabar constituyendo parte del proyecto. Claro. Y que ayuda, ¿no? Ayuda a tener una fecha de estreno. No es lo mismo ensayar y saber cuándo estrenas que, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo es que si no tuviera fecha de estreno nunca hubiera estrenado. Nada. O sea, yo me aboco a ese destino trágico. Que luego resulta que suele salir bien, pero como mi pensamiento es totalmente trágico, yo siento que me aboco hacia ese gran final donde no sé qué va a pasar. Me encanta, Andrea, lo que comentas sobre el trabajar con lo que hay, ¿no? Es algo que nosotros también sostenemos un poco y que al final los que intentamos crear un poco con las circunstancias que tenemos, que a veces son muy precarias, también es una frase que ayuda mucho. Claro, eso es otra de las cosas que nos llama la atención de ti y que queríamos preguntarte y que compartieras en el podcast. Ese trabajar con lo que hay tiene que ver con qué hacemos con lo que tenemos. Y eso nos lleva un poco a los procesos de creación. ¿Cómo los concibes tú? Hay una forma, digamos, en tu modo de crear que nos interesa mucho. Entonces, nada, si pudieras compartirnos un poco de cómo son esos estadios. Sí, cómo se gesta creas, y cómo, ¿no? Cómo se gesta y cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Con esas residencias en concreto, ¿no? O sea, la pregunta es cómo creo yo, ¿no? Sí. Que todavía no lo sé. Sí. Bueno, o sea, digamos que cuando Noemi y yo creamos Teatro en Vilo, nuestra primera intentona creativa fue encerrarnos 3 meses en una beca, en una residencia artística en Cataluña. Éramos 4 personas y trabajábamos todos los días de lunes a sábado 8 horas sin saber ni siquiera si íbamos a hacer un espectáculo. Sabíamos que el último día de residencia mostraríamos algo. Y eso era, entre comillas, totalmente desordenado, no había roles dramatúrgicos, ni siquiera había roles de dirección, ni siquiera había una fecha de estreno como tal, pero había un nivel de compromiso muy, 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 muy grande y de deseo y de urgencia y de necesidad de dar ese salto a la creación propia. Entonces, allí creo que se sentaron las bases de la metodología que luego hemos desarrollado. Obviamente ya teníamos cierta metodología que venía de nuestra formación en Lecoq, en la que habíamos aprendido a co-crear en colectivo, pero siempre piezas de 15 minutos. Nunca habíamos creado una pieza de 1 hora con una dramaturgia completa y nos dimos cuenta de que esa formación no la teníamos, que no teníamos esas herramientas. Y fue muy difícil llegar a aquello que fue Interrupted, nuestro primer espectáculo, y en nuestro segundo espectáculo, en el que yo ya tomé las riendas como directora, pero no asignamos ningún rol a la dramaturgia al principio, también nos abocamos a muchísimo tiempo de investigación y luego éramos incapaces de cerrar. Y en este caso, o sea, pasó una cosa tremenda, es que he estado hoy en Conde Duque y me he acordado porque he ido a ver la sala de ensayo que nos dejaron una sala una semana antes de estrenar y me acuerdo
que una de esas actrices llegó y empezó a llorar compulsivamente con toda la razón del mundo porque no había dramaturgia. Es que no había dramaturgia, no había nada. O sea, no había nada, había demasiado y no éramos capaces de elegir. Y entonces, a raíz de ahí, decidimos empezar a ordenar el proceso. Y una de las cosas que más ordenó el proceso fue, de hecho, un espectáculo que hicimos que se llamaba Locos de Amor, que hicimos con personas con diagnóstico de salud mental grave. Y fue un proceso muy largo, en el sentido, no largo el del espectáculo, sino el del trabajo con ellos, pero pasó algo y es que como era evidente que eran personas en estado de alta fragilidad, fuimos extremadamente cuidadosas con cómo traer la información, cómo desarrollarla, intentando ser lo más claras posibles para evitar ningún tipo de miedo, confusión o vértigo. Y después de ese proceso dijimos, a partir de ahora, lo mismo con los actores. Y como a partir de ahí, bueno, yo he ido desarrollando como directora esta tensión para sostener tanta incertidumbre, que es la de los procesos de creación, yo tengo que sostener un espacio muy sólido en el que las propuestas y premisas creativas sean muy claras, muy concretas y, entre comillas, muy fáciles de jugar. O si son muy difíciles, haber invitado anteriormente a la posibilidad del accidente y constantemente estar preparada para transcribir, recibir, almacenar toda la información que sale de ese gran esfuerzo humano, ¿no? Que muchas veces en los procesos de creación se genera mucho material que no lleva a ningún sitio y eso genera mucha frustración en las partes. Entonces yo intento una especie de ecología de lo que pasa, que antes era como ¡guau! Hemos hecho cosas increíbles y ¿dónde han quedado? Aún así hay mucho, obviamente, de los procesos que no entra en los espectáculos, pero mi trabajo como directora es hilar siempre las conexiones de aquello que no entró, cómo sigue alimentando lo que sí. Pero bueno, en resumidas cuentas, si queréis saber la práctica concreta de cómo divido el proceso creativo de una forma muy, muy, muy sencilla, es, bueno, primero fase de conceptualización y, digamos, afianzamiento de la pregunta. Yo suelo intentar buscar una pregunta motor, a veces es un tema, a veces es como nombrar un deseo muy grande. Eso es muy importante. Después hago entre 8 y 15 días de primera residencia, que es la que llamo fuera del tiempo, que a priori no hace falta haber definido ya un formato o un dispositivo desde el que hablar, sino que es el lugar donde encontrar el dispositivo. O desde luego donde abrir a investigar cuál es el lenguaje que le pertenece a esta pregunta, a esta obra, ¿no? Y a los cuerpos que están y al lugar y a lo que está pasando. A partir de ahí, fase de reflexión, revisado del material transcrito y propuesta de una estructura bocetada. Segunda residencia, también entre 8 y 12 días, a veces son 5, depende de con quién trabajo. Y ahí ya improvisar y ampliar ya desde una estructura. Y después escritura del texto, digamos, zanjamiento en texto, y ya ensayos en los que vuelven a aparecer cosas, pero digamos que ya se sabe, igual no tienes el final, igual no tienes el principio, igual hay un agujero, pero ya está planteado prácticamente todo, en el mejor de los casos. Un resumen genial. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, gracias por compartirlo, que por eso empezábamos preguntando, ¿no? ¿Por qué no hablamos de cómo creamos? La verdad es que, claro, viéndolo desde fuera y viendo también un poco la estructura o lo más tradicional de los procesos en los teatros, ¿no? Incluso esto del mes y medio de ensayos, algo que muy estructurado en el gremio aquí en España. La verdad es que te veo como que en esas 2 primeras residencias puedes trabajar como directora sin mucha presión, o sea, con el mero hecho de experimentar, de poder trabajar y de poder jugar. Eso
te habrá traído también alguna dificultad en algunos casos o en algún momento lo habrás vivido de una forma diferente. Bueno, yo presión la vivo, la verdad, que prácticamente siempre. Creo que solo cuando he hecho un proyecto como con mucho largo plazo, he podido sentir ese descanso al principio. Por ejemplo, Casting Lear empecé con 1 año y medio de antelación. Y ese medio me permitió como un acercamiento distendido al tema. Y creo que eso es fundamental. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando a 1 año, es decir, estreno en mayo del año que viene, y aunque intento simular las condiciones de fuera del tiempo, la realidad es que no las percibo, no las siento. Entonces, me estoy diciendo a mí misma, tengo que trabajar siempre a 2 años. Porque es verdad que la sensación de angustia de te pilla el toro en parte es inevitable, como en el sprint final, pero bueno, el problema es que te puede llevar a tomar una decisión conservadora o a no atreverte a hacer aquello que verdaderamente deseas por no saber cómo se hace y por tener que explicarlo. A veces tienes que explicar algo y se presenta un texto de programa de temporada y de alguna manera sí que te condiciona. O sea, todo es cambiable, ¿no? Y negociable, pero bueno, se sientan unas bases muy fuertes de lo que va a ser la cosa. Pues vamos a la pregunta de Casting Lear, ¿no? Nos intriga un poco saber por qué crees que funciona y se sostiene esta obra. Lo primero es que a la gente que no la haya visto todavía, que la vea donde sea y como pueda. Sí. Pero vamos, o sea, es realmente una función... Van muchas funciones, ¿no? Van 81. Ostras. Cuéntanos. ¿Por qué funciona Casting Lear? A ver, cósmicamente, porque el corazón que late debajo necesita el teatro de una forma sincera, honesta y casi desesperada. Y creo que cualquier corazón que late de forma real convoca las almas. Luego se ordena más o menos, puede ser más perfecto el mecanismo o menos. Eso por un lado. 2, porque creo que esta pregunta sobre el perdón, que es una pregunta como con la que de alguna manera me encontré, o sea, bueno, yo quería hacer un espectáculo a ver lo de mi padre. Todavía no había nombrado con tanta claridad la pregunta del perdón al inicio. Y de hecho creo que estaba más en la idea de reconciliación. Me acuerdo que veía muchos vídeos como de reconciliación padre-hija y cosas así. Pero este tema del perdón creo que en el tiempo en que vivimos resuena particularmente. O sea, como que estamos en el tiempo de esa pregunta de qué hacer con el daño. Creo que estamos ahí como paradigmáticamente. Luego también creo que funciona por lo improbable del encuentro entre un hombre mayor y una mujer joven y el hecho de que el hombre mayor haya cedido voluntariamente su autoridad a ella en un acto de generosidad y vértigo. Y también creo que funciona el presente radical, o sea, que no hay engaño posible. O sea, que está muy cuidada la convención de realidad de la obra. O sea, no se le pide nunca al público simular que lo que está viendo es real, sino que todo el rato saben que es real. Y esto ha sido uno de los trabajos de decantación más complejos de la pieza, porque viniendo del lenguaje de teatro en vilo, en el que el lenguaje que desarrollamos era un poquito poner en escena un como si estuviera pasando en directo. Y esto estaba muy bien, pero para sostener eso había que subir el volumen de la teatralidad de los actores, que no podían ser humanos naturales, sino un 30% personaje. Y en Casting Lear, uno de los descubrimientos para mí ha sido bajar al no personaje, es decir, a la persona de la performance. O sea, quiero decir, y nunca defraudar esa convención, porque si bajas a la premisa de realidad, la tienes que respetar de forma radical.
Sí. Claro, es que en la función sobrevuela una tensión muy grande. No solo el hecho, bueno, para poner un poco en contexto a la gente que no la haya visto todavía o que no la conozca la obra, en esta obra tú diriges a un actor ¿En eh, directo? de lo que podría ser la edad de tu padre aproximadamente, ¿no? En directo, al que le has pedido que por favor no sepa nada de la obra para dirigirla en directo y hacer con él, ¿no? Esa analogía entre el Rey Lear y tu padre, ¿no? O sea, es una función que sobrevuela una tensión constante para con el trabajo tuyo y el del actor Y un y, riesgo, ¿no? y el público eso lo sabe porque tú anuncias la premisa, ¿no? Entonces, claro, yo siempre que pienso en Casting Lear pienso en que funciona porque esa tensión engancha a la gente. Claro, es un juego real. Y eso siempre engancha. O sea, tú puedes ver a gente jugar a la pelota o al pilla-pilla y eso puede tener más enganche que el mejor ensayo filosófico hablado porque está pasando en directo. Y esa es como una de mis obsesiones, como llevar la dinámica de juego a escena de una manera cada vez más compleja. Es una forma de manipulación, pero que busca generar un presente que sigue siendo, entre comillas, un presente simulado, porque obviamente está muy controlado. Yo creo que más incluso de lo que es perceptible la primera vez que la ves. Claro, son muchas funciones. Nosotros veníamos hablando, pero tantos actores hay de esa edad. Nadie hará la trampa de verla y luego actuar. No pueden, claro. Habrá muchos que no podrán hacerla porque la han visto, ¿no? Sí, algunos no han podido hacerla por haberla visto. Al principio, sobre todo, que no sabían muy bien a qué venían, y eran igual amigos de alguien, y es como, no puede ser. Además, yo creo que aunque me mintieran, les pillaría. Hombre. Qué guay. Bueno, hemos visto que volvéis, repetís en la abadía, ¿no? Así que nosotros vamos a repetir. Eso es, invitamos a toda la Sí. gente a que, por supuesto, se pase por allí. Eso. Si puede y consigue entradas, también te digo. Ahora cuéntanos un poco, hablabas eso, ¿no? De, pues, de este tema, esta pregunta y esto de dentro de un año, ¿qué temas te rondan, te preocupan, te ocupan ahora, ¿no? Un Eso es, poco. esa pregunta Porque convocante, ahora damos una pistita del futuro. Vale, a ver, para mí Casting Lear es una especie de decálogo del teatro que me interesa. Ujú. Este lugar de el dispositivo, es decir, una idea conceptual arraigada, pero que no se queda solo en un concepto inteligente, sino que aterriza en algo humano. Me fascina esta idea de cómo traerlo real y cómo seguir inventando maneras de dialogar con esta con lo verdad. Y sí, y jugar con lo que puede pasar como irrepetible y a la vez la ingeniería del arte, que para mí es el de la dirección, que es el de generar todas las circunstancias para que algo suceda de forma aparentemente azarosa, pero ha sido convocado como por brujería. Entonces, ahora estoy pensando en Antígona. A mí siempre me ha obsesionado Antígona, siempre me ha gustado Antígona, como buena adolescente que fui, que le gustaba la literatura, pues me gustaba Antígona y yo me había de alguna manera jurado ser igual de fiel que Antígona a sus ideales y a como nunca resignarse, ¿no? Luchar por esa esencia de lo propio hasta la muerte incluso, ¿no? Obviamente luego en terapia te vas dando cuenta que esa Antígona que llevas dentro probablemente es como una persona que está una superviviente del trauma que corre hacia adelante desesperadamente y que arroja su cuerpo a los leones a costa de sí misma en pro de esa idea que en un momento dado la salvó. Entonces ahora Antígona para mí está en un lugar muy controvertido y está controvertido a nivel personal, ¿no? En el hasta dónde estás dispuesta a llegar, por qué, pero también a nivel político. Como que ella es una rebelde desobediente y que ha sido icono de la izquierda durante años, pero sin embargo también es una fanática, una fundamentalista. O sea, igual se parece más a Giorgia Meloni que a la pasionaria, ¿sabes? Y quién es Creonte, ¿no? O sea, como Creonte siempre ha sido el gran enemigo y bueno,
pues las instituciones, en particular las democráticas, son fundamentales para sostenernos. Y entonces, bueno, esta pugna como que me parece muy fascinante, es irresoluble, o sea, no hay salida. Y creo que hoy en día, ante la no salida del diálogo democrático, que es verdad que es, o sea, no, digamos, hay dilemas que no tienen una respuesta. Y ante la no respuesta, la tendencia es la polarización. Y el éxito de la democracia es como estar en esta cuerda. ¿Cómo lo llamaba? Es que he leído una filósofa que se llama Chantal Mouffe, que habla de el agonistic pluralism, que es como dos en conflicto pueden sostener esta tensión en vez de abocarse a soltar esta especie de tensión que nos constituye como sociedad, ¿no? Y como que, bueno, mi objetivo está en crear ese espacio en el teatro, ¿no? Entonces estoy ahí. Punto. Madre mía, nos recibe en su casa, nos ofrece café, nos habla de teatro, política y antigua. Voy a venir todas las tardes, Andrea, la has cagado. Qué guay, qué bueno lo que nos cuentas, qué intriga, qué bueno. Muchas gracias, Andrea, por compartir esto. Qué guay. Tranquila, porque va a salir en un momento en el que se va a poder hablar de esto. Sí. Así que tranquila. Nada, querías ir tú, ¿no, Irache? Bueno, hay una pregunta que nos mola hacer siempre y a ti especialmente, que es si pudieras hacer lo que quisieras, si tuvieras todos los medios, todo, ¿qué harías? ¿Cuál es tu sueño así como loco? Es que a mí me bloquea muchísimo esa pregunta. Porque creo que estoy en un momento en el que más o menos puedo hacer lo que quiera. O sea, voy a estrenar en la sala grande del Teatre Llura. O sea, es ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Lo único que no tengo es el tiempo que me gustaría tener. Es un año más. Pero es una circunstancia muy privilegiada y es verdad que yo he crecido artísticamente enfrentándome a lo que no era posible. Y esos límites me construían como artista. Y el último límite al que me he enfrentado es la idea interna de mi padre. Esa gran rebeldía que ha sido castinglear, que ha sido el acto de hablar de lo que estaba prohibido hablar y el acto de hacer frente al hechizo del miedo. Y es tremendo porque hay un duelo en perder al enemigo, en perder al estado contra el que rebelarse, ¿no? Y claro, yo ahora estoy en un momento en el que pues solo puedo estar agradecida por las puertas que se me han abierto. Entonces, no tener rival es una pérdida. A ver, me los encuentro. Eso te iba a decir. O sea, solo que cada vez las instituciones en las que trabajo, bueno, en las últimas en las que he trabajado he sentido mucha afinidad con la línea programática, con la propuesta de afinidad, bueno, con la afinidad artística, con pues una cierta apertura. Obviamente siempre hay problemas, burocracias, durezas propias a cualquier institución, ¿no? Y hay que atravesarlas y esas me obligan a la rebeldía constantemente. Pero a nivel esencial algo se ha abierto. Lo que pasa es que, bueno, también está ahí el fascismo llamando a la puerta que nos va a dar para años de rebeldía. Claro, pero al mismo tiempo que, aunque sientas que es un momento de estar agradecida, sigues teniendo algo que evoca un creador, un artista, que es ese tiempo. Y yo creo que también para los que quizás estamos en nuestros procesos iniciáticos de creación, entender que el tiempo es lo más importante igual ayuda más a valorarlo más, que yo creo que muchas veces también nos pasa eso. Yo creo que es que el tiempo es fundamental, pero es tanto saber organizarlo para disponer del suficiente tiempo como saber limitarlo para que no sea demasiado. Como que eso es una alquimia mágica que cada directora o artista establece y con la que juega como un reto para sí mismo. No puedes hacer como si no existiera el tiempo. Un poco hemos hablado, o estabas introduciendo ahora también, ¿no?, esas dificultades que a veces te encuentras. La siguiente pregunta iba un poco en esa línea, ¿no?, de cómo sortear esas dificultades, pero tenía una segunda parte que nos interesa muchísimo que
que nos respondas, que es cómo sostener ante todas esas dificultades o durante todo ese tiempo que hay o que no hay, cómo sostener ese entusiasmo, que es una palabra que a nosotros nos encanta. Yo he sido muy defensora pública del entusiasmo. Luego está ahí el libro de Remedios Zafra, como que cada vez que lo empiezo a leer me entra tristeza. Entonces nunca lo acabo, porque anuncia la cara B del entusiasmo. Yo noto que mi entusiasmo baja cuando no escucho mi deseo. Es decir, cada vez que intento pasar por encima de lo que verdaderamente deseo hacer, algo de mí se oscurece. Alguna vez he hecho un encargo sin yo saber que era un encargo, porque yo a priori digo, no hago encargos. Pero me entrego en cuerpo y alma a algo creyendo que puedo caber ahí y luego me doy cuenta de que no. Y esto es verdaderamente para mí peligroso a nivel de afectar pues no sé, mi vocación, ¿no? El sentido de esta elección que hice un día y que tiene unas causas, o sea, que tiene un fundamento. O sea, que yo no estoy aquí para enriquecerme, aunque me encantaría. Quiero decir, llevarme la contraria. Y es muy raro porque a veces no sabes que te la estás llevando. No sabes que estás entregando tu corazón a algo que no late contigo. ¿Y qué más? ¿Cómo sostener el entusiasmo? Es que esta pregunta hoy en día Sí, a lo mejor es como volver un poco atrás, ¿no? En esos momentos hablabas que por suerte a la pregunta anterior puedes responder porque ahora sí puedes un poco hacer lo que, ¿no? Pero hasta llegar aquí, ¿cómo? O sea, no, pienso un poco como en nosotros, ¿no? Sí. Que hacemos la pregunta de ¿qué harías si pudieras hacer lo que quisieras? Porque cada noche se nos ocurre algo que haríamos si tuviéramos los medios, ¿no? Y porque estamos en esa lucha también diaria de cómo sobrevivimos, por qué hemos elegido esto y al rato decimos es lo mejor que hemos hecho nunca, ¿no? Entonces, casi es una pregunta un poco a tu yo... Igualmente es una respuesta muy, muy pertinente que nos digas que tu entusiasmo baja en la medida en que no trabajas con tu Justo, deseo, sí. ¿no? Con lo que deseas o con lo que te preocupa, ¿no? A ver, o sea, yo cuando... A ver, ¿no? Como cuando estaba en la pugna por ser vista, mis niveles de entusiasmo eran mucho más altos. Porque el deseo insaciado era infinito. Ahora a veces pienso... O sea, bueno, a veces tengo miedo de secarme. O sea, tengo miedo de haber como encontrado una fuente o más bien como un pozo del que sacar agua y claro, es como... Otros lo desean, ¿no? Que puede ser como, pues dar una charla, dar un taller, hablar en un podcast, hacer un espectáculo, asesorar a alguien, ¿no? Bueno, a mí me encanta hacer todo eso, me convoca mucho a hablar con las personas y soy muy sociófila, pero ahora estoy empezando a ver el posible límite de esto, ¿no? Como un lugar en el que si me excedo, en el que si no dejo reposar y barbechar las tierras, me puedo como comer a mí misma, ¿no? Como vivir de un entusiasmo antiguo o de una idea del entusiasmo o de casi una personalidad, pero para mí el entusiasmo hermoso aparece. O sea, no te lo puedes inventar. O sea, es una fuerza que nace de la conjunción de otras, ¿no? Que tiene que ver con la fe, con la esperanza, con el deseo de imaginar, con la posibilidad de lo que sí, pero también ver todo lo que no y desear como apartar el fango, ¿no? Y juntarse con otros y que esos otros contigo y tú con ellos caminéis en una misma dirección y para mí tiene mucho que ver con otros, con quiénes son los otros que están. Y claro, yo por ahora, obviamente siempre colaboro con gente porque teatro es
son las personas pero a nivel estructural ahora ya no soy una compañía, soy Andrea. Y esto es una cosa que para mí está ahí, por ejemplo, en la pregunta, ¿no? De la diferencia entre ser compañía o ser artista individual y cuál es el terreno sembrado para poder elucubrar gratuitamente con alguien. Yo al final, si tú colaboras con una dramaturga o con Casting Layer, que trabajé con Úrsula Martínez en la codirección, al final estás pagando gente para que vengan a tu idea. Y es maravilloso, ¿no? Porque hay algo de tu mirada que está ahí súper presente, pero hay algo tan hermoso en soñar juntos que creo que ahí hay una fuente de entusiasmo muy grande. Qué guay. Bueno, nosotros decir que, joder, personalmente nos ayuda mucho y si inventamos todo este quilombo, ¿no? Nunca mejor dicho, también fue porque es que eso es la parte que nos agarra al entusiasmo, ¿no? El ver un poco, pues, que otras personas, independientemente que estén en la misma etapa que nosotros o no, pues eso, de qué manera se han acercado a ese deseo o no, y de qué manera han construido, vamos, es súper útil. Así estar que con los te otros. pedimos que no dejes de hacerlo. Vale. Bueno, hay también una parte de la entrevista que queríamos dedicar a algunas cuestiones un poco más externas, no solo a tu proceso de creación, sino también a la formación, que es, al final nosotros siempre hemos dicho que el podcast es también sobre formación, educación, ¿no? Artes escénicas. Y hay algo que nos interesa mucho de tu formación, es que tiene un componente de ¿cómo decir?, de extranjería, digamos. International. ¿no? International. Sí, también hay un punto común ahí, como sí. hemos hablado mucho de Francia. Eso es. Entonces, claro, nosotros no podemos parar de preguntarnos un poco qué cosas aprecias de tu formación fuera, que quizás te gustaría ver más aquí, en España, quizás, o algo que aprecias que estaría bien verlo por aquí. Claro, yo estuve en LISPA, London International School of Performing Arts, dirigida por Thomas Pratky, que era una escuela que seguía el viaje de Lecoq, pero lo hacía de una manera que invitaba a salirse por completo del dogma y que invitaba a que cada persona que ahí estaba no dejara en ningún momento de preguntarse por qué yo, por qué aquí y qué quiero de todo esto. Y la propia escuela, de hecho, demostró su propia flexibilidad porque después ya ni siquiera siguieron haciendo el viaje de Lecoq, sino que la escuela se fue adaptando a las necesidades de los alumnos que iban llegando, ¿no? Y transformándose. Después se mudaron a Berlín. Que, por cierto, ahora me acabo de enterar que el director ha traspasado la escuela y se ha ido a vivir a una isla. Cosa que es preocupante cara al entusiasmo. Pero bueno. Entonces, lo que yo me encontré, y creo que yo, si no hubiera caído ahí, probablemente no estaría haciendo teatro. Porque yo me fui huyendo de mi casa, sin dinero, habiendo terminado la carrera de Derecho y dispuesta a hacer un máster de gestión cultural a la primera que algo no saliera bien. Entonces me encontré con una confianza tan grande y tan honesta y tan poco de autoayuda, sino que era un terreno sedimentado para crecer, sin indulgencia, o sea, con rigor, pero un lugar en el que ser mirada con plena integridad. Un yo, dialogábamos desde nosotros. Y eso, claro, es un valor pedagógico que no está en un programa. O sea, está en las personas que convocan el espacio y en quienes lo lideran. Y yo tuve esa suerte. Y yo, la verdad es que es lo que intento como esa estela en mi manera de dirigir o de dar clase, como convocar eso. Que es un regalo que me fue hecho y que creo que una cosa que pasa aquí es que la promesa a los estudiantes de teatro es siempre la misma. Es como si hubiera una fórmula. Como si todo el mundo que está en una escuela de teatro tuviera que acabar siendo actor o director. Y es que igual he ido a una escuela de teatro y he descubierto que lo que quiero es volver a mi casa y dedicarme a tener un rebaño de ovejas. Que esto le pasó a una
compañera de escuela, que ahora mismo tiene una gran empresa de ovejas en Grecia. Y era una excelente actriz, pero como que el proceso del ISPA de la escuela le ayudó a colocarse en su lugar, ¿no? Y entendió que en ese momento era ese. Y a veces puede ser un lugar que no imaginas. Yo fui a la escuela con el único deseo de montar un solo de clown. Y acabé siendo directora, que era totalmente inesperado para mí. Y si la escuela hubiera sido una escuela de actores y actrices, pues yo hubiera sido pues una actriz mediocre. Porque me hubieran aplicado la fórmula. Y entonces estaría todavía viviendo la culpa de qué no he hecho yo todavía para ser aquello que supuestamente debo ser. Y esto es muy doloroso de las escuelas de arte en general, porque evocan un ideal que no estás ni siquiera seguro de ser tuyo, porque tú has ido ahí buscando algo. Quizá ni siquiera sabes exactamente lo que quieres ser, sino que ese lugar te ha llamado y que el resultado, el outcome posible sea tan poco, pues creo que aborta procesos de crecimiento vitales a veces. Qué bonito. O sea, me emociona esto porque nosotros también estamos muy rayados con el mundo de la pedagogía y realmente lo que demuestra esto que cuentas es que esas personas que te daban clases sí hicieron el ejercicio de pensar, ¿no? Pararse a pensar cómo enseñamos. Que es algo que nosotros aquí también vinculamos todo el rato y hacemos ese ejercicio de pensar que pedagógicamente hay un fallo en nuestro sistema, ¿no? Y es que el teatro no está. Entonces, ¿cómo socialmente vamos a darle ese valor si no está en la escuela, ¿no? Esa es como una de nuestras principales rayaduras en la actualidad. Y ocupaciones de tiempo. Pero es verdad, ¿no? O sea, qué importante una pedagogía desde ese lugar y también como que ya estamos tan condicionados y el ejercicio del resultado, ¿no? Y de repente entender que es todo un proceso, pero no para todos el mismo. No, incluso ese ideal del oficio del que hablabas que se transmite a los alumnos también es un ideal mediado hoy en día por lo que los alumnos llegan ya entendiendo qué es el oficio, ¿no? Porque al final toda la información que se les filtra desde los medios, quieras o no, les hace llegar con su propio objetivo y que muchas veces no están dispuestos a verlo modificado durante su proceso. Claro. Sí, a veces constato en los alumnos que vienen de instituciones de educación artística reglada que obviamente acumulan un saber maravilloso que probablemente que yo todavía ni siquiera he alcanzado o que algunas de esas cosas he tardado mucho en alcanzar, pero en muchos casos sí que percibo que se les ha arrancado algo. Algo de lo más esencial y propio de quiénes son ha tenido que ser editado. A veces es algo tan sencillo como que les han quitado el acento o que simplemente han modificado como su cuerpo, su forma de estar, y obviamente eso es un proceso, pero es como que si no te enseñan la vía fuera de la técnica, puedes quedar encerrado por la técnica. Es verdad que la técnica es fundamental, importantísima y son recursos y herramientas que necesitamos para mejorar nuestra forma de crear, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, y más con una persona que tiene 20 años o 18, porque puede procesar la información en lugares en el que luego encontrar el camino de vuelta no es tan fácil. Muy bien. Un poco por cerrar este tema, ¿qué cosas, o sea, qué traes tú de fuera que crees que nos haga un poco de falta aquí? O también algo positivo, ¿no? Somos muy críticos con las cosas que pasan aquí, ¿no? También cuando grabamos en Argentina y eso como nos removió, ¿no? Pero ¿qué enseñanza, qué aprendizaje, qué algo de lo que se hace fuera a nivel de enseñanza o a nivel de creación traerías para acá o sientes que extrañas? A ver, es que yo no sé si hay un fuera. O sea, mi único fuera es ese fuera que yo viví. Pero en general todo lo que puedas llamar fuera, que a veces fuera es Aravaca, o fuera es historia del arte, o fuera es un creador al que nunca habías mirado, o fuera es la performance. Como que ese encuentro de otredades para mí siempre aporta, y eso no es un país, eso es cada persona donde decide buscar y donde quiere mirar y cómo se aboca a su propio camino. Y creo que la clave es como
nunca conformarte con los lugares en los que no se te enciende la llama. Que a veces parece que si tu llama está apagada es culpa de tu llama, que está apagada. Pero si sigues buscando, igual te encuentras con un lugar en el que de repente, inesperadamente, se enciende algo de ti que no conocías, ¿no? Entonces, creo que es más una responsabilidad personal que decir que este país tiene un problema con la pedagogía, que la verdad yo no podría decir eso porque no lo sé. Claro. Creo que hay profesores maravillosos, gente que abre espacios preciosos y otra que supongo pues que genera más dogma y que son más cerrados y que tienen las cosas muy claras y que a lo mejor en un momento dado en la formación de alguien así también es útil. También ayuda de repente alguien con una estructura radical para poder luego rebelarse. Bueno, y lo que no, lo que decías, ¿no? Es muy importante como... Yo antes como que salía muy cabreada de cuando veía una obra que no me gustaba y que tal, y ahora de repente es como, oye, mira, pues acabo de ver lo que no. Acabo de ver lo que nunca reproduciría. Y es que eso es valiosísimo. Lo que no enciende esa llama, ¿no? Lo que no te enciende claro, esa llama. Me encanta lo que decías y nombrabas ahí historia del arte de repente, ¿no? Otra pregunta que nos mola hacer es, ¿qué ámbitos fuera de lo teatral te interesan, te curiosean? ¿Entran de repente en ese universo del teatro? ¿Vuelves a ellos? ¿Vas? Por citar otra vez a nuestro querido Cartoon, que le tenemos frito de citarle, él de repente nos sacó a su terraza y nos enseñó todas las plantas que tenía por ahí. La jardinería. Yo he empezado recientemente con el asunto de las plantas. Aquí detrás tenéis esta planta con la que tengo una relación pasional y metafórica absoluta, porque si veis en mi Instagram, en el Instagram de Teatro en Vilo hay un vídeo en el que Noemí y yo nos separamos y una plantita raíz que estaba en nuestra última casa que compartimos juntas, dio flores, dio plantas y cuando nos separamos en Teatro en Vilo la separamos en 2 macetas. Y esta es la maceta que ha crecido en mi camino desde que cerramos Teatro en Vilo, y es esta planta tan grande. Este es Vulcano, pero esas otras 2 plantas nacieron exactamente cuando decidí hacer Castinglear. Y han ido creciendo con las obras. Bueno, ahora yo tengo esta relación. Pero bueno, aparte de eso, o sea, un área colindante que me fascina es la de la facilitación y mediación de conflictos. Uh-huh. Me he aproximado lateralmente, pero como que es el otro lado de lo que yo hago en teatro, pero que podría no tener nada que ver con artes escénicas, que es como ubicarse en ese lugar en el que generar espacios de conversación saludables. Obviamente esto colinda después como con lo terapéutico, con la psicología y demás. Como que ahí hay un área que me apasiona. Y ahora me he hecho runner. ¿Pero porque te persigue la policía o por placer? Yo creo que me aproximo a la crisis de los 40. También hemos comprado un air fryer. Miedo, terror, neoliberalismo. Del air fryer nosotros no vamos a hablar porque ese tema ha generado ciertos enfrentamientos. Sí, por lo poco que la usamos. Pero me encanta como has dicho, runner, como con todas las connotaciones que eso pueda tener para cada persona que lo escuche. Sí, ¿no? total. Está genial. Bueno, ¿vamos también... con esta, no? Sí, vamos con nuestra última pregunta. Después te diremos por qué es nuestra última pregunta. Pero, claro, nosotros evidentemente creemos o pensamos, digo evidentemente como si fuera obvio, pero que un gran componente de hacer teatro, de crear, es también ver teatro. Nos interesa muchísimo qué te gusta a ti, o digamos ¿qué te enciende esa llama cuando eres espectadora, como espectadora, ¿no? Como espectadora. O lo que es lo mismo, quiénes son un poco los referentes, ¿no? Claro, van cambiando, ¿no? Uh-huh. Mi primer referente fue Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine. Claro. O sea, creo que ahí entendí algo profundo de que yo no me quería ir nunca de ese lugar que habían inventado ahí. Y luego, pues, Complicité y demás, ¿no? Como formas teatrales que me sorprendieron. Después encontré el teatro postdramático y entonces empecé a mirar los trabajos de Lola Arias, de Rimini Protocol, de Bryony Kimmings, que es una artista británica que trabaja mucho desde el yo y juega mucho con ello.
Úrsula Martínez, que también es alguien que bordea lo real con la ficción. Bueno, Forced Entertainment de toda la vida, como desafiando la temporalidad del teatro. Milo Rau. Me gusta muchísimo lo que hace Milo Rau. En este lugar en el que, digamos, el arte y el activismo se cruzan de una manera que no es obvia o propagandística, sino que son investigaciones profundas en lo real que llevan a formas de ficción como para mí que es alto arte, ¿no? Que no es teatro social. Sí, como que ahí hay un lugar que vislumbro ahora que me fascina y que va por Milo Rau y Rimini Protocol. Muy social. Sí. Perdón, sí. Y recientemente estoy viendo mucho a una artista que se llama Nuria Well, que es una artista de la performance. Y bueno, o sea, está en los circuitos de arte contemporáneo, que es una gran desafiadora de las instituciones y que hace proyectos que contienen esta dosis exacta de humor, ficción y transformación de lo real. O sea, creo que cada vez para mí la idea de que lo que haga tenga un impacto real, no realillo, no metafórico, real, que algo cambie porque gente que no se conocía se conoce o porque esa institución ya no es la que era o porque alguien ha cambiado su estatus de soltero a casado. O sea, ¿qué cambia? De forma cuantitativamente demostrable. Es un reto complejo, pero ella lo comparte. Qué guay. Y me he olvidado de Marina Otero, que es una artista que he descubierto recientemente y que me fascina porque tiene una disposición sacrificial hacia lo escénico. Es argentina. Lleva en España unos años y ahora está girando por Europa con Fuck Me, Kill Me, Love Me, que son 3 shows que ha hecho sobre su relación con el amor. Y es alguien a quien recomiendo y me inspira. Qué guay. Maravilla. Me encantan las recomendaciones. ¿Cuántos nombres? Qué bien. La confesión es que esta pregunta ya te la había hecho yo en el coloquio de Casting Liar. Y ahora hemos hecho un poco la trampa porque quería confirmar que no lo soñé, que fue eso, y encima las has ampliado, así que ha sido increíble. En el pero momento claro, ha dicho Ariane Nuskin, ya estaba claro. Sí, Yo bueno. me he acordado en ese momento, además. Lola Arias la he investigado mucho y la tengo trillada porque nos apasiona. Fue de las primeras obras que vimos al llegar a Buenos Aires, la historia de Campo Malvinas. Y bueno, pues qué decir, qué guay todo lo que recomiendas, qué útil, porque yo no te conocía a todos. Y vamos a bichear. Acabamos, has dicho que era la última, pero 1:30. Una recomendación de algo. Puede ser teatral, pero puede ser una lectura, una Algo serie, random. algo que Que te digas. movilice a ti. Últimamente me ha molado esto. Últimamente me está costando encontrar cosas que enciendan mi llama. Pero la última cosa que encendió mi llama... bueno, una de las cosas es la serie de Rehearsal, de Nathan Fielder, que ha estado muy presente en mi proceso de Casting Liar. Es una serie en la que este tipo se propone recrear, o sea, con actores... hacer algo que ahora me he dado cuenta que tiene un nombre en inglés que se llama pre-enactment, que es prácticamente ensayar situaciones de la vida real con actores, ¿no? Un juego muy básico a priori del psicodrama. Un poco boal. Un poco boal, pero nada boal. O sea, porque lo lleva hasta su extremo. Extremo del cinismo, sarcasmo, humor, como que abisma muchísimo el lugar de lo real y lo ficticio, y eso me encanta. Por relatos salvajes. Sí, pero nada que ver porque Relatos Salvajes es ficción pura y aquí, bueno, realmente también lo es, pero no lo parece. O no sabes qué es exactamente realidad y ficción, o sea, es un abismo muy grande. Lo Bien, veremos. nos vamos con una recomendación guay. de serie, además. Qué guay. Bueno, decíamos que era nuestra última pregunta, porque en el podcast, desde la temporada pasada, tenemos una mini sección, que es que el entrevistado de antes deja al siguiente una pregunta. Una persona, en este caso dos, que no te vamos a decir quién son hasta que no acaben las preguntas,
pero que bueno, que en este caso eran 2 y queremos hacerte las preguntas. Y que les hizo mucha ilusión cuando después, fuera de micro, se enteraron de que Supieron iban a ir para ti. Que iban a ir para ti. Y luego tú tienes que dejar una. Así que vamos con las que han dejado para ti. ¿Qué es lo mínimo que necesitas para empezar un proyecto? ¿No? Lo mínimo. Lo mínimo que yo necesito para empezar un proyecto es una duda. Una pregunta para la cual no tenga respuesta. O identificar un lugar con alguien o alguienes en un lugar, o sea, un tema, una pregunta, un momento sobre el que no se puede hablar. Que identificas que algo hace que alguien se calle sobre eso. Brutal. Maravilloso. Además, es maravilloso verte pensar. Sí. Porque es que la gente a través del micro supongo que se verá también, pero es muy fuerte verte pensar, porque pasan muchas cosas en esa cabeza. Es fantástico, fantástico. ¿Y la segunda? Y la segunda pregunta... ¿En qué momentos sales de tu zona de confort y cómo lo valoras artísticamente? Es que, claro, para mí el acto de empezar un proyecto es una determinación hacia sacarme de mi zona de confort. Entonces, esa es la fuente, el medio, el fin, lo es todo. Es verdad que a veces una sale demasiado de su zona de confort. Y es como poco a poco ir discerniendo entre qué es salirse de la zona de confort y qué es un lugar temerario en relación a ti misma o hasta dónde puedes llegar, o incluso hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, con Blast yo creo que había una disposición temeraria desde el inicio, porque estábamos, Noemi y yo, pasando un momento muy difícil a nivel personal y en ese momento difícil a nivel personal, que ya era estar muy fuera de nuestra zona de confort, decidimos hacer un proyecto dificilísimo en el María Guerrero, haciendo una convocatoria pública, tratando un tema imposible, ¿no? Como que la salida fue todo al negro. Y bueno, ahora registrando hacia el pasado es como, si te pasas, bueno, pues puede no ser inocuo. Está guay la respuesta porque tiene que ver con la anterior, ¿no? Se conecta un poco con la duda y el punto de partida de esa pregunta. Y ahora te toca a ti hacerla para el siguiente o la siguiente. Que no sabes quién es y nosotros una, ¿no? Tampoco, casi. No, pues hacer dos, yo creo. Lo que quieras. ¿Qué es lo peor que has hecho artísticamente? ¿O de qué obra que hayas realizado y presentado públicamente te avergüenzas? Si es que eso ha pasado. Depende de tu nivel de autoestima. Se lo vamos a preguntar con la coletilla después también, sí. Incluido. Bueno, no sé si quieres comentar algo más, algo que te apetezca. Nosotros nos quedaríamos mucho rato hablando contigo, esa es la realidad, pero... A ver, me gustan muchísimo las preguntas indiscretas esas. Quiero todas, las de todos los otros podcasts. Qué bien, un día vamos a hacer un episodio solo con preguntas. Solo con preguntas. Sí, estaría guay. Y hacer un compendio de todas las que se han lanzado unos a otros que son fantásticas. Bueno, estas preguntas te las lanzaban Juan Ayala y Miguel Oyarzún. Que se alegraron mucho cuando supieron que iba para ¡Qué majos! Bueno, ellos me encantan. Bueno, Juan Ayala dirigió un espectáculo que se llamaba Our Fathers, que yo vi en 2013 en Edimburgo. Yo me senté en la silla, ¿en el festival? Sí, de ese espectáculo. Casi no conocía a Juan entonces, solo que lloré. Y me marcó muchísimo el trabajo de Juan. Qué bueno. Como que, pues diría que él de alguna manera también ha sido referente e impulso de muchas de las cosas que he hecho. Qué bonito. Qué maravilla. La magia. Ellos te tienen mucho cariño. Sí, mucho. Pues yo a ellos también. Muchas gracias, Andrea, qué gusto, qué lujo, qué alegría y ojalá pase más veces, la verdad, porque nos hemos quedado con ganas de saber mucho más, te seguiremos y de verdad un gustito, nos inspiras mucho profesionalmente, pero desde hoy también en lo personal ha sido un gusto. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por abrir espacios de charleta, que me encantan. Pues nos vemos muy pronto en el próximo episodio de ¡Qué Quilombo! ¡Qué Quilombo! Un podcast de Iratxarri Zabalo y Eugeni Matai.